La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Señores, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada martes, Mundo Cristiano. Aquí hoy tenemos nuestra sección masculina y como siempre para mí es un placer que ustedes me permitan entrar en sus hogares para escuchar palabra de Dios y compartir con todos nosotros. Mi nombre es Jonathan Pierre y hoy me acompaña mi amigo y hermano William Jiménez. ¿Cómo estás? Como cada martes estamos aquí sentaditos, Pierre, Dios te colme de bendiciones. Amén. Y Dios colme de bendiciones a todas aquellas personas que están ahí sentaditos esperando su programa, Mundo Cristiano, y esta es la sección de hombres, machos, varones masculinos. Así es. Amén. Amén. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Estamos aquí porque somos ente informativo de la palabra de Dios. Traemos palabras de aliento para cada uno de ustedes que sabemos que necesitan de esta palabra. Y el Señor pone en nosotros ese sentir para que nosotros a través de ella pues podamos predicarle a cada uno de ustedes y que ustedes puedan reconocer que hay un solo Dios en el cielo que cubre toda la tierra y que nuestras vidas están en sus manos. Sean bienvenidos a su programa Mundo Cristiano. Señores, Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en Espaillat número 86. Tenemos actividades desde hoy martes a partir de las 7:30 de la noche con verdades bíblicas. Los jueves tenemos servicio congregacional a partir de las 7 de la noche. Los sábados nosotros, todos los que nos sentimos jóvenes, tenemos servicios a partir de las 5:30 de la tarde. ¿Me llamaste? Puede ser, pero tú puedes ir también. Los domingos tenemos servicio congregacional a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica y a las 11 nuestro servicio congregacional. Recuerde también que puede seguirnos a través de la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Ahí se suscribe, comenta, le da like y nos hace ese agrado de comentarnos porque así interactuamos, usted allá y nosotros aquí. Estamos modo concierto, William, así que este próximo 12 de noviembre no se pierdan este próximo concierto que vamos a tener en nuestra iglesia local, Exáltale. Con tan solo 200 pesitos usted puede adquirir esta boleta y disfrutar de estas alabanzas que eran de ayer y de hoy. Que se apresuren porque las boletas se están acabando. Así es, apresúrese. Sí, se están terminando las boletas y yo creo que este será un concierto para la historia. Listo. Esas canciones de remembranzas de ayer y de hoy que se van a escuchar en este concierto. Yo creo que usted se va a gozar si usted se da cita a este concierto. Y voy a utilizar una palabra de un amigo mío llamado Eduardo Kerry Metivier, que él decía, cada vez que hacían un anuncio, decía, no se quede, No sé qué. para que no le cuenten. Así que ya sabe, 200 pesos cuesta esta boleta. Exáltale, 12 de noviembre, en nuestra iglesia local. 2 generaciones, un mismo sentir. Como bien saben, estamos en el mes de octubre y todo el programa de Mundo Cristiano estamos hablando de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un evento que marcó la historia entre un antes y un después. En todos los ámbitos, tanto político como educativo, como eclesiástico, todos los ámbitos la Reforma impactó. Y hoy nosotros vamos a estar hablando sobre ese impacto que hizo la Reforma en diversas áreas y también en las doctrinas que trajo la Reforma. Pero vamos a empezar con un versículo bíblico para así darle sentido a todo esto lo que vamos a decir. Sí, me gustaría estar comenzando el día de hoy este programa que, como tú acabas de mencionar, pues sería el último programa De los caballeros. referido de los caballeros que se refiere a la Reforma Protestante. Quisiera leer el verso bíblico, el cual se encuentra en 2 de Timoteo,
capítulo 3, versículo 16 al 17. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me gustaría repetir ese último verso bíblico, el número 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. Enteramente preparado para toda buena obra. Así es. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque ellas son benditas en todo momento. Ellas nos enseñan y nos guían por el camino de la verdad. Sí, justamente en eso se basa la reforma protestante, en la palabra del Señor. En que la palabra del Señor es la que transforma, es la que nos justifica. En aquel momento, en Europa, no se tenía ese sentir de que la palabra del Señor era lo que cambiaba, sino la palabra del Papa. Lo que el Papa decía, lo que el Papa mandaba hacer, era lo que lo justificaba en ese momento. A través de las indulgencias, a través de las políticas que ellos imponían. Pero al momento que estos reformadores se le abrieron los ojos con la palabra del Señor estudiándola, entonces hubo un cambio en sus vidas y en su forma de vivir. ¿No? Y de ahí es que viene lo que se ha logrado, lo que se ha logrado con la reforma protestante. Y esto se refiere a la amplia revuelta religiosa y cultural de esa época, que produjo los cambios que hoy nosotros estamos recibiendo a través de estos reformadores, de estas personalidades que se sumergieron en la palabra, y así como dice la palabra en su versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En ese entonces, en ese momento, ahí es donde ellos se sumergen, porque quieren ser perfectos delante de Dios. Exacto. Quieren estar preparados delante de Dios. Pero también, si nosotros tenemos algo en nuestra vida que es positivo, queremos que las demás personas también vivan y gocen de eso positivo, que es la palabra de Dios. Si yo soy perfecto, si yo quiero ser perfecto a través de la palabra, pues ese gozo, yo quiero que tú también lo vivas. Claro que sí. Por esto estos reformadores, a través de la exégesis que ellos hicieron en la palabra de Dios, con ese poder y esa autoridad, ellos predicaban la palabra de Dios y hacían las contradicciones que la Iglesia Católica quería imponer, y ellos, con la firmeza que la palabra de Dios le daba, entonces ellos contradecían lo que la Iglesia Católica quería imponer en ese momento, que no era cierto, no era correcto. Exactamente. Si vemos de un principio, creo que cada uno de los reformadores dio algo que impactó a la iglesia. Y voy a empezar por esta línea, porque donde más hizo auge la reforma fue en la iglesia. Si nos vamos más atrás, vemos que John Knox implementó lo que era el cuerpo de la iglesia. O sea, ¿quién es el centro? ¿El Papa o Cristo? O sea, John Knox se enfocó en esta parte. La semana pasada hablábamos del presbiterianismo, que se enfocaba en el cuerpo de la iglesia. Y este fue uno de los impactos que trajo la reforma protestante. Un punto importante que trajo la línea de lo que fue Calvino en su momento fue la parte de cómo la iglesia era justificada por la fe, no justificada por las obras que hacía y que mandaba la Iglesia Católica Romana, sino que cada uno dio un granito de arena que impactó a la iglesia y que la fue transformando, al punto de que hoy en día podemos tener una iglesia reformada, una iglesia que cree y que tiene la oportunidad de conocer la palabra del Señor. En esa área de eclesiástica fue muy importante la reforma protestante. Sí, y que realmente el principio central del protestantismo, como todos estos reformadores, tenían un mismo sentir, un mismo punto, y era dar a conocer la palabra de Dios y la verdad que estaba escrita
en las Escrituras que aún no habían sido colocadas en libros, sino que eran manuscritos. Sí, porque hay que había una crisis eclesiástica en ese momento. O sea, la religión estaba totalmente clausurada para un grupo. O sea, era totalmente escondida esta parte y sin la palabra del Señor no iba a poder ver una transformación. Entonces, los sacerdotes católicos romanos de ese momento no estaban haciendo lo que debería de hacer en su función, sino más bien estaban apropiándose de ese poder que tenían para poder someter al pueblo y tener poderío y riquezas. Amén. Y uno de los principales elementos del protestantismo, en una de las doctrinas, es la justificación por la gracia, la cual, así como tú acabaste de mencionar las cosas negativas que la Iglesia Católica, el papado y hacían, ¿verdad? Lo cual significa que ningún individuo, ningún grupo humano puede pretender una dignidad divina por los logros morales, amén, por su poder sacramental, por su santidad o por su doctrina. Entonces, estos son elementos que el protestantismo buscaba enseñar de que la justificación por la fe, amén, era lo que a nosotros nos llevaba, nos elevaba, la justificación por la gracia, nos mantenía conectados con Dios, pero no pretender que las cosas que se hicieran en el momento a mí me exaltaran, me subieran, me elevaran. Lo que hacía la Iglesia Católica, quería pretender colocar, ¿cómo te digo?, elementos que no estaban acorde con lo que decía, lo Sí, que dice la una palabra falacia de Dios. de la salvación. Amén. Era una falacia totalmente de la salvación porque implementaban técnicas, implementaban obras más bien para poder salvarte y no las indulgencias que hoy en día todavía hay muchos países que creen en las indulgencias y se venden todavía las indulgencias. Entonces es increíble que a la luz de la Biblia todavía hayan iglesias que promuevan esta parte. Pero en ese momento los reformadores lo que querían era más destruir esta práctica, que era la práctica que más se alejaba de la palabra del Señor. Porque recuerdo que en el calvinismo hay un término que se llama tulipán, que son los 5 puntos de Calvino. El tulipán, hay un punto que habla sobre la expiación limitada y la elección incondicional. Dentro de la expiación limitada, habla sobre el tema de la salvación. Habla cómo el Señor es quien elige y cómo la justificación hace su parte en toda esta cuestión de la salvación. No voy a extenderme mucho porque es un tema bastante amplio, pero vemos que es el Señor quien toma la decisión de salvarnos a todos nosotros. Es por la justificación a través de Jesucristo que nosotros somos salvos, no por las obras que yo haga, no por el pago de indulgencias que yo haga, sino es porque el Señor le plació entregar a Jesucristo para que hoy yo fuera salvo. Porque también otro punto de lo que habla el tulipán es el primer punto, que es la depravación total. El hombre es depravado totalmente. O sea, en su naturaleza, nosotros no somos buenos. Siempre nuestro pensamiento está guiado a hacer algo que va en contra de la palabra del Señor. O con algún beneficio, por muy bueno que parezca ante los ojos de nosotros. Y eso da a demostrar de que necesitábamos a un Salvador. Y esto era lo que querían dar los reformadores. Que nosotros somos depravados totalmente y que necesitábamos a un Salvador. Y que ese Salvador fue Jesucristo, que vino, se entregó por nosotros y que hoy tenemos la justificación a través de la fe y que Dios nos da salvación. Una mente espiritual piensa, analiza y profundiza en cosas espirituales. Una mente carnal piensa solamente en la carne. Amén. Y esto que tú acabas de decir se refiere a esta parte que acabo de mencionar. En esa época, la mayoría de las personas solamente pensaban en las cosas materiales, en las cosas carnales. La Iglesia Católica les reforzaba eso y eran fácil de convencer por las cosas que la Iglesia Católica quería hacer
y adquirir, yo siempre lo llevo a esa parte, adquirir beneficios económicos, Sí, claro. pues eran fáciles de convencer, eran mentes fáciles de convencer. Y hay una máxima que dice que la ignorancia es atrevida y de eso está llena la humanidad. Eran ignorantes en la palabra. Por ser ignorantes en la palabra, entonces hay una otra frase que dice que aquella persona que no sabe absolutamente nada tiene que convencerse con lo que le digan. Exacto. Por eso es que nosotros, y en esta época, ellos se llenaron, los reformadores, se llenaron de la palabra de Dios, por ende, no eran fácil de convencer, porque tú tienes que convencerlo con la verdad. Pero ¿qué pasa? Ellos estaban en la verdad, que era la palabra de Dios. Sin embargo, la Iglesia Católica no estaba en la verdad. No. Por ende, no podía convencerlos. Eso continúa en nuestra época. Nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Eso proviene del protestantismo, de la reforma, donde nosotros tenemos que actualizar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Gracias a ellos, tenemos hoy en día la Biblia escrita, Y traducida en varios traducida en varios idiomas. Tenemos la tecnología, andamos con ella en el celular. O sea, no podemos ahora mismo decir, que yo no tengo Biblia. No, no, usted tiene un celular. Significa que usted puede sumergirse y estudiar la palabra de Dios. No importa dónde usted la estudia, es la misma palabra de Dios. Sí, y gracias a que dijiste, que mencionas esta parte sobre la tecnología, porque uno de los impactos que también transformó la reforma protestante no fue específicamente área tecnológica, porque en ese tiempo carecíamos de esa parte, pero sí influyó mucho en la transformación del capitalismo. Por ejemplo, en el caso de Juan Calvino, hubo una estructura en el campo de la política que impulsó a que ese país sea tan desarrollado para ese momento. O sea, cada punto de la reforma transformó una parte social. Y esa parte social obviamente fue evolucionando hasta que hoy en día tenemos lo que tú mencionaste, que es la tecnología. O sea, si ese reformador quizás no hubiese implementado una organización política en el país de Suiza, muchas de las cosas que hoy tiene Suiza no lo tuvieran, o sea, porque carecería de ello, porque gracias a su implementación en la organización política, hoy ellos pueden disfrutar de una buena gestión gubernamental. Es así, es así. Y por eso nosotros en el día de hoy, amados Radio Escucha, estamos en el último programa de los hombres en el sentido de la reforma protestante. Estamos hablando de las doctrinas que surgieron de la reforma protestante y son muchas, o sea, son muchos elementos que nosotros deberíamos mencionar aquí. El programa, el tiempo no nos daría vasto para nosotros mencionarlo todos, pero nosotros debemos de agradecer primeramente a Dios y segundo a esos reformadores que dieron sus vidas, porque fueron todos, Sí, todos dieron sus vidas por la palabra del por la Señor. palabra de Dios. Y eso es lo que realmente hoy necesitamos, que las iglesias entren en esta línea de reformadores, que nos reformemos. Miguel Núñez tiene un libro que se llama Renovando nuestra mente. O sea, nosotros debemos de renovar nuestra mente con el entendimiento de la palabra del Señor, no con el entendimiento que el mundo hoy nos está brindando. Las iglesias se están llenando de palabrerías del mundo y creo que en nuestros altares no debe de carecer la palabra del Señor, sino que todos los días debemos de predicar la palabra del Señor y enseñar a nuestros miembros a que prediquen la palabra del Señor, a que salgan y defiendan con altura. Obviamente no es que vamos a ir a pelear o a crear otra guerra como aquel tiempo, no, sino es que vamos a defender la palabra del Señor con altura para que ésta prevalezca aunque pase lo que tenga que pasar. Es que nuestro punto de partida específicamente es la palabra de Dios. Amén. Sin ella, nosotros no seríamos más que bagazo, porque Dios nos habla a través de su palabra, a través de su divina palabra. Él nos instruye para que nosotros hagamos las cosas que Él nos mandó a hacer. Amén. Nosotros tenemos ese temor le tenemos a Dios, le tenemos miedo al mundo por lo que dirán, por el qué dirán, por lo que harán en contra de mí. Dice la palabra de Dios, el que perdiere su vida en pos de mí, ganará la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que analizar, ¿qué es más importante para usted?
tener una vida muy tranquila aquí en la tierra o ganar la vida eterna. Nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. Y si es mejor, si es más alto para nosotros ganar la vida eterna, creo que en esta tierra nosotros con gallardía, con altura, con fuerza, claro está, poniéndonos siempre en las manos de Dios porque Él es nuestro protector y nosotros sabemos que dependemos siempre de Él en todo, debemos de predicar la palabra más fervientemente, más abiertamente, más profundamente. Llega un momento en que nosotros estamos en un lugar hostil y tenemos miedo de predicar la palabra. Mientras más usted predique la palabra, más el Señor a usted lo va a proteger, más el Señor a usted le va a dar la potestad necesaria y el poder necesario para que usted haga, como dice la palabra, mayores cosas que las que Jesús hizo cuando vino a esta tierra. Y sobre todo tener pendiente, William, y ese que el tema del tema que se predica hoy en día mucho. Si hago las cosas bien, me va a traer cosas buenas. No necesariamente en esta vida. Usted va a predicar el evangelio, pero recuerda a cada uno de los profetas, a cada uno de los discípulos del Señor que predicaron el evangelio. Vean el final de cada uno de ellos. Vean el final de Pablo, vean el final de Jesús. Vean el final de cada uno de ellos. No espere que la gente le va a abrir las puertas. No espere eso. Pero no se detenga de predicar la palabra del Señor. No se detenga de estar abierto a recibir el evangelio. No espere a que la gente lo vaya a aceptar en cualquier momento, no. Sino más bien usted predique y no se canse de predicar. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero Jesús venció al mundo. Y si Jesús venció al mundo, nos va a dar la fuerza suficiente para que nosotros podamos hacer esta predicación cada día. O sea, no debemos de cansarnos, no debemos de caer, sino más bien darle valor a eso que hicieron los reformadores, que hoy en día podemos nosotros hablar con propiedad, hablar con potestad, decir a gran voz que Cristo viene, que Cristo murió en la cruz y que Cristo nos salvó. Gracias a todo ese esfuerzo que hizo los reformadores, nosotros tenemos que dejarle un esfuerzo a mis hijos, a sus hijos, a sus nietos, a toda la generación que viene por ahí. Tenemos que dejarle ese esfuerzo que hoy estamos haciendo. Ese esfuerzo de ir a la esquina y predicar, ese esfuerzo de ir a la guagua y predicar. O sea, todo ese esfuerzo tenemos que dejárselo a las futuras generaciones porque ellos vienen bien pesado. Porque hay muchas cosas que el mundo ofrece, pero que hoy en día la palabra del Señor es lo que debe prevalecer. Y tenemos que darle gracias también a esos reformadores que gracias, valga la redundancia, a ellos tenemos esa libertad de culto, esa libertad de expresarnos abiertamente de lo que es la palabra de Dios, con tanta oposición, con tantas restricciones que tiene el mundo. El culto es algo que tiene su espacio y nosotros podemos hacerlo. Ahora, hay países donde no se puede predicar abiertamente. Nosotros tenemos que utilizar esa parte. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Nosotros tenemos que ir donde Dios nos manda para que su palabra llegue a lo más profundo del mundo. Señores, esto es todo por este mes. En esta parte nosotros los caballeros nos despedimos y le damos siempre las gracias por estar ahí siempre en sintonía y permitiéndonos entrar en sus hogares. Permita que la palabra del Señor transforme su vida, la cambie y lo lleve hasta el final de los momentos cuando Cristo venga. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.